Bien, señores, tenemos al doctor Hanna. Doctor, esta semana han muerto varias personas que usted conoce. El doctor Lupo Hernández Rueda, abogado. Seki Azuri, un hermano de Azor. William Reed, de Ruedas Dominicanas. Y ayer murió el doctor Cantizano. Era médico, ¿verdad? Y no 4 personas, 4 prominentes ciudadanos dominicanos, 4 gente que aportaron en cada una de las ramas del saber en la que se desenvolvieron grandes conocimientos. Lupo Hernández Rueda, aún ciego como estaba a su final y confinado a una silla de ruedas porque tenía un Parkinson severo, era un hombre lúcido 5 días antes de morir, completamente lúcido. Tú podías preguntarle lo que tú quisieras con el día de hoy y te daba una respuesta. Y lo mismo con el doctor Cantizano, ya tiene 90 años Cantizano, de esos médicos de la vieja generación, junto con el doctor Morel, el doctor Pichardo, el doctor Goico, que viajaron, se hicieron médicos fuera, regresaron a Santo Domingo y ejercieron en su localidad. O sea, doctor, no es cualquier persona que murió en el día de ayer. Bien, doctor Hanna, yo sé que a usted le produce cierto tipo de ansiedad tener temas y que nosotros le pongamos. ¿Qué usted prefiere? Tenemos 3 temas para tratar y usted tiene ahí 2. Ninguna ansiedad, doctor. Bien. Ninguna. A mi edad, sí, nada me produce ansiedad. Sin embargo, uno de los temas tiene que ver con algo que hay que reconocerle al doctor como profesional de la medicina. Generalmente hay personas como quien nos habla, quienes nos hablan, que no es que llegamos a la hipocondría ni a la paranoia, pero quizás entendemos que un diagnóstico a tiempo es bueno. Sin embargo, el doctor Hanna nos ha enseñado que hay una enfermedad, pero enfermedad, que es el exceso de chequeos. Es decir, si tú estableces reglas sí. Entonces él me dice, cuando tú pasas por donde Amadita, donde Patricia, tú de una vez de monte y te saca la sangre. No, yo lo que mira, estuve en el laboratorio de Patricia. ¿Tú viste el nuevo? Anoche, ayer. ¿Tú viste eso? Un almuerzo interesantísimo con un grupo de médicos. Ella está fuera del país, pero su hija Patricita nos recibió. Una maravilla. Maravilla de laboratorio. Te da la impresión de que estás realmente en Johns Hopkins. Sí, señor. Porque está en uno de los grandes hospitales. No solo el equipamiento, la distribución, la estructura y el personal. Tienen 360 empleados en ese laboratorio y tienen 1.528 en todo el país. O sea, es una industria de la elaboración de datos para mantener la salud y el bienestar de las personas. No es un laboratorio. Ahí se procesa todo, ya no hay que mandar nada fuera del país. Y no solamente eso, sino que hay la firme creencia de que eso es potencialmente una forma nueva del ejercicio de la profesión de la salud en este país, con grandes laboratorios que dan no solamente para los pacientes mismos, sino para otro pequeño laboratorio cuyas pruebas no la pueden manejar porque no tienen el volumen, se refieren aquí y en cuestión de minutos se dan el Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer esa instalación que todavía está recién instalada. Fue en marzo que la instalaron. Y tiene 2 elementos que son los elementos básicos, y es primero el volumen de pruebas de laboratorio, el volumen todo en negocio, en la empresa, abarata los costos, pero por otra cosa, la tecnología, el tener, por ejemplo, todo en un solo lugar, de todo lo que está diciendo el doctor, que tú no tienes que mandar cosas, eso te produce a ti un costo en inversión que entonces choca con la otra parte. Si es cierto que nadie puede dar algunos exámenes al precio de ellos, también es cierto que tiene un pleito constante con las ARS porque requiere un aumento de las tarifas. Bueno, entonces, en el momento que el dólar se dispara, todo en ese laboratorio se dispara, quizá menos el salario de los tecnólogos. Por los reactivos. Por los reactivos y por los equipos y el condicionamiento de esa institución. O sea, es una institución de primera
con servicio de primera y calidad de primera, porque tú puedes dar mucho servicio y no tener la calidad o el producto final, la capacidad de tú reestructurar la técnica y el procedimiento para verificar que está correcto. Doctor, pero volvemos a la pregunta inicial. Un chequeo anual, un chequeo mensual, un chequeo diario, porque yo veo que el diabético se chequea todos los días. Su glicemia con un glicómetro en la casa, a nivel de la casa, que te resulta, y no es tan barato, las tirillas del glicómetro son muy caras. 50 tirillas te pueden costar $125. Au. $125, que son $4.50 cada día que te haga una prueba. Pero en realidad vamos de lo extravagante a lo tímido. Ahora, tú no puedes pasarte la vida en un laboratorio o en un centro diagnóstico o acompañando al médico con el maletín como paciente. Eso no, ni es bueno, porque eso genera mucha ansiedad, mucha angustia, que es la madre de los grandes problemas que tenemos hoy. La inseguridad, la angustia, no saber qué va a pasar, cómo o cuándo va a pasar. Pero yo creo que el hombre racional sabe cuándo ir a su médico. Sí, pero así como usted ha enseñado que la edad no es una enfermedad, sino es una etapa de la vida, yo pregunto, cuando ya usted tiene un nivel de la edad promedio por encima de lo que la edad promedio te da, tú dices, te empieza a entrar una cosita por dentro, que tú lo puedes decir o no, pero tú dices, bueno, esta persona, yo tengo un amigo que en enero se chequeó y se hizo hasta, ¿cómo se llama eso? Una tomografía, resonancia y un scan, toda la cosa, y estaba bien, y en mayo apareció un cáncer. Ahora, la pregunta es, si él se hubiera hecho esa prueba en febrero, en enero estaba bien, y en febrero estaba bien, y en marzo estaba bien, y en abril estaba bien, porque también el cáncer la pregunta es, ¿qué tiempo se desarrolla esa semillita? Así como tú siembras una semilla de maíz y te produce un árbol y una mazorca. Algunas semillas, no todas. Aquí subimos con Ángel Esteves que hay semillas que son híbridos y que no paren, ¿verdad? Bueno, pero sí, ya es otra cosa. Pero la vida es así. Hay tumores del colon que tú lo descubres como pólipo 2 años antes y tú dices, bueno, si lo hubiera dejado 2 años a lo mejor fuera ya un tumor obstructivo. Y hay otros tumores tan malignos y tan inflamatorios y de tan rápido desarrollo que en cuestión de días cambian la suerte de una persona. Sí, tú dices, por ejemplo, me hago una colonoscopía, aparece un polipito, el mismo gastroenterólogo te lo quema y se acaba el problema para siempre. Ahora, cuando tú tienes algo que te dicen, el páncreas. También hay parte del páncreas, la cabeza del páncreas es un órgano sumamente noble y difícil, porque tú sabes que ahí mismo que drena la vesícula biliar, toda la bilis del hígado, las enzimas pancreáticas, y cuando eso se inflama o tiene un tumor, tapa de una vez. Y de una vez tú te ves amarillo con ictericia y otro, pero la cola del páncreas no es tan mala, y yo tengo amigos que lo han operado de un cáncer de la cola del páncreas y tienen ya, gracias a Dios, 4 años y les va todo muy bien. Otra pregunta, doctor. A ver, hoy dice... El páncreas es como un martillo, Carlos me mira, es como un martillo, la cabeza y la parte del cuerpo y después la cola. Y hay partes del páncreas que son... Nos criamos diciendo la hojita, porque así es como lo representan en los libros de anatomía. Sí. Doctor, hoy aparece que la obesidad afecta a los dominicanos. Y yo decía que cuando tú comienzas a estudiar medicina, que todavía no conoces fisiología ni patología, sino que nada más te hablan de hueso y músculo, tú dices, caramba, pero ¿y por qué esa persona que tiene la barriga tan grande y está tan gordo está desnutrido? Doctor, háblenos de flaco, de gordo, de desnutrido, de desnutrición famélico como los africanos de Biafra, o el desnutrido hinchado. Todos los seres vivos, desde la arena, la piedra, un animal, una mata, un hombre, necesita alimento y nutrición, que no es lo mismo una cosa que la otra,
tú te puedes alimentar muy bien a base de casabe 3 veces al día y no tiene valor nutritivo importante. También te puede alimentar con pequeña cantidad de carnes y determinados elementos y tiene un gran valor nutritivo porque tiene las proteínas, los carbohidratos, las grasas, los microelementos que tú necesitas para que tu cuerpo... Un huevo. Para que se llame homeostasis. El huevo, órgano yo iba a decir, sí. Objeto, alimento maravilloso que da vida. Un huevo pare un pollo. Entonces... un huevo es una célula. Es una célula como el espermatozoide, sí. Dos ovos se juntan, a veces es uno es un solo. óvulo de la gallina. De la gallina, así mismo, por ejemplo, huevo, igual que los huevos de la mujer. Entonces, la nutrición es parte importantísima de la vida del hombre de hoy, pero siempre el hombre salió de cacería y caminó 10 kilómetros para pescar un pescadito a través del hielo porque tenía que comer. Entonces, ha sido el quehacer del hombre y el hombre fue cambiando su forma de nutrición en la medida que fue cambiando su estilo de vida. Como ya tú no puedes caminar 8 kilómetros para sacar un pescadito, 2 sardinas, entonces te lo compras enlatado y te lo comes enlatado con todas las consecuencias del enlatado para preservarlo por 1 año y 2 años. O sea, la nutrición, el alimento cambió y la nutrición se modificó. Hoy el hombre tiene 4 grandes elementos que a veces es duro presentárselos. ¿Cuáles son? Alcohol, azúcar primero, harina segundo, alcohol tercero y lácteo cuarto. Esos son los 4 elementos de la nutrición del hombre moderno que están en entredicho y que la mayoría de las investigaciones te dicen que producen grandes efectos dañinos en el hombre. Azúcar, sobre todo la blanca, harinas, sobre todo la blanca, alcohol y los lácteos. ¿Y los? Lácteos. Las leches, el yogur, el queso, los derivados. Hay sociedades, comunidades como los chinos, las mujeres no comen leche, no toman leche. Es que nunca. Los lácteos ¿A partir de qué edad el lácteo? Porque hay una edad que es indispensable, pero hay otra. Pero para el ser humano el amamantamiento es bueno, es excelente. Hoy el 30% de las mujeres no amamantan nada. Pero el lácteo podía hacer daño. El uso del lácteo en la edad adulta no es necesario y dañino. ¿Y por qué hay esa fiebre de yogur, de si todos comen yogur? Bueno, la fiebre la crean las modas, los comercializadores, los publicistas. Pero usted se puede desayunar un poquito de yogur con cereales por la mañana. Tú lo dijiste, todo en la moderación. La moderación es la madre de todas las virtudes. Cuando tú pierdes la moderación, entonces comes en exceso de lo que sea, puede tener problemas con una generación. Y la obesidad no siempre está relacionada con lo que tú comes en exceso. Son otra serie de elementos. Hay gente que dejan de comer y engordan. La situación de estrés que le produce no haber comido aumenta la producción de cortisol, una hormona de las glándulas adrenales. Que hace que lo poco que se ingiera se convierte en grasa. Se asimila. Así mismo. Y doctor, el tema de el niño obeso, ¿por qué insisten tanto en eso? Bueno, el niño, tú y yo fuimos niños y correteábamos, tú en la Duarte y yo en la Hernando Corrón, el día entero. El niño de hoy, desde que tiene 2 meses, lo ponen en una cunita a ver televisión y se hace adicto a la televisión, no solamente al programa, sino a los anuncios. Y te habla de McDonald's y de Wendy's y de pancakes y de cosas. Y eso es lo que va a terminar comiendo, porque sus hábitos se desarrollan alrededor de la publicitaria de la televisión. Bien, y llega a los 10 años y nunca ha jugado ni con soldaditos de plomo. Sí, pero es que, doctor, yo quiero aprovechar que estamos en nutrición. Doctor Hanna, la conserva congelada de los alimentos, entonces le hace perder valor nutricional. La congelada no tanto, muy poco pierde. Algunos microelementos se modifican con la congelación. Tú te tienes que dar cuenta que no es lo mismo un pescado congelado de 1 mes o 6 semanas que el pescado que trajeron hace 1 año en Iberia de España. Tiene 1 año y medio aquí y está en el congelador. Bien. Con problemas en la cadena de frío, porque a cada rato se va la luz y en lo que eso se restablece también sufre. Doctor, en estos días se inauguró un centro para el manejo de la diabetes, la obesidad y las enfermedades metabólicas por una señora viuda Vicini. O sea, la familia Vicini, con tantos recursos económicos, parece que ha decidido invertir en salud. ¿Y en qué renglón? Diabetes, obesidad
y enfermedades metabólicas. Doctor Hanna, Félix de Sena ha designado a Pedrito su representante allá en Miches, y ese representante nos informa que en esa población llegó un cadáver de Puerto Rico, nativo de Miches, para ser sepultado, que murió de leptospirosis en Puerto Rico. Sí. Con los avances de la ciencia es posible que Puerto Rico, dentro de la variedad de su problema, tenga leptospirosis. Mira, la medicina tropical como entidad parece que no es estudiada en países como en Puerto Rico, en Miami. Miami nunca ha visto chikungunya. Vieron 7 casos de Zika y tuvieron que invertir $500 millones para matar los 4 mosquitos que había. Entonces, como no se familiarizan con ese término, cuando un hombre viene con fiebre de 14 días, quizás lo último que piensan, o tiran una prueba que sale positivo IgM a leptospira y hacen el diagnóstico. Aquí en Santo Domingo yo tengo la última edición epidemiológica de la semana número 38 que dice que en este año tuvimos 547 casos de leptospirosis y murieron casi 9%, 47 personas murieron de leptospiras en nuestro país, a pesar del aviso del Ministerio de Salud Pública que a todo el que le dé fiebre después de las inundaciones y la lluvia lo pusieran en antibióticos como leptospira de una vez. A pesar de eso, murieron 47. Esa leptospira, ¿dónde se encuentra originalmente? ¿Cuál es su hábitat? O las ratas, los roedores, no, ellos las caballos transmiten, pero ¿dónde ellos las adquieren? Uno del otro se contaminan. Ese es el hábitat natural, no la sufren. ¿Cuál es la apariencia de ese microbio? Es una bacteria, la leptospira es fibrilar, parece mucho al de la espiroqueta de la sífilis. Es como un espiralito. Es un espiralito, sí. Y eso, microscópico, claro. Y eso se transmite de la orina de un animal contaminado a las aguas, y de las aguas a la mucosa. Puede entrar por la mucosa de los ojos, por la mucosa pero es por el agua, no por mordedura de rata. No, usualmente el 99% la rata lo que por el agua. Que contamina el agua. Lo orina y los todo, alimentos. Sale de su madrigal, se mete en tu casa, orina el arroz, orina los vegetales, orina lo que se y lo que no se cuece. ¿Cómo muere eso? A cocción, a alta temperatura. Claro que sí, pero los vegetales no se cuecen. Ok, una vez tiene que estar en contacto con un humor, con la boca o con la conjuntiva o con una superficie de donde haya solución de continuidad, que haya una herida, una úlcera. Bien, y por ahí doctor Hanna, ¿qué produce, qué cantidad de leptospira es que puede producir ya los síntomas? Mira, el volumen del inoculum es el efecto. Depende, y eso depende, otra vez volvemos a la inmunología, depende de ti. Depende cuántas veces en tu vida de niño tú te expusiste a eso, cuánto anticuerpo tú elaboraste durante una enfermedad que nadie se dio cuenta que era leptospira y la sobreviviste, y tiene anticuerpo preformado ahí esperando que llegue y reactiva de una vez. Esos son los IgM, y hay otros anticuerpos IgG que están patrullando continuamente. Generalmente el inoculum es grande. Yo tengo pacientes que corriendo en una motocicleta se había quitado los lentes, pasó un charco y le cayó agua en los ojos. Inclusive tuvo que pararse. Y 10 días después tenía fiebre. Fiebre que duró 8 o 9 días, se le quitó y cuando regresó al país volvió a hacer otro pico de fiebre. Y esos 2 picos de fiebre son diagnósticos de leptospirosis. Y perdóneme, ¿qué posibilidad hay de que cuando le llega algo el médico piense a tiempo que es eso o no piense a tiempo que es eso? Solamente la experiencia te da eso, la exposición. Entonces, desde que a mí me llega con eso fiebre, puede ser lo de Puerto Rico, que el médico de allá no estaba acostumbrado. No lo pensó. Para ellos, y lo de los mosquitos para ellos malaria es posible, dengue es qué sé yo qué, pero no piensen en leptospira. En Miami pasó con la Con chikungunya. Zika y con la chikungunya. Ellos no conocen nunca la habían visto, no sabían ni pronunciarla. Entonces, todo depende de la organización del sistema de salud. Entonces, ¿en qué debemos pensar aquí el que es médico que ejerce? Mira, y Altagracia Guzmán Marcelino, la ministra de Salud, advirtió en cada uno de los procesos de lluvia, desde que tengan fiebre, póngalo en doxiciclina,
que es el antibiótico tomado ideal para eso, a él y a los familiares, porque posiblemente todos comieron lo mismo y uno más que otro va a tener los síntomas. ¿Y usted toma antibiótico preventivo, doctor? ¿Cómo es posible? Eso no es preventivo, eso es temprano. Hay dos enfermedades. Pero usted no está, ¿cómo usted le baja una dosis de una cosa a una gente que no está enfermo? No, ese tipo tiene fiebre ya. Ah, ya. Perdóname, ese tipo tiene fiebre y ya tiene dolor en el cuerpo y ahí tiene 3 o 4 días acostado. ¿Y cuál es la prueba de laboratorio? Se hacen anticuerpos antileptospira, sobre todo IgM, que te dice que ahora está activamente enfermo, o IgG, que te dice que alguna vez la tuvo. ¿Con qué hay que diferenciar? Aquí con todas, con malaria, con dengue, con gripe mala, con bronquitis, con neumonía, con hepatitis, porque se presenta con ictericia y sangre en la orina. Cuando tú y yo estudiábamos, se llamaba enfermedad de Weil o fiebre icterohemorrágica. Esa era la leptospira. Esa es la leptospirosis de hoy. Bien. Cambió la terminología, como en todo. Tú ahora identificas a los médicos por su edad, si se la pregunta, o si no, cómo hablan. Depende de cómo te diga el médico, tú Y sabes te dice, de qué el época. SGOT estaba elevado. Tú dices, este carajo tiene más de 15 años fuera De la graduado. medicina. O el antígeno australiano estaba positivo. Y dice, Sí. tiene 20 años fuera del negocio. Pero eso lo dicen los análisis. Claro, pero el análisis hay que indicarlo y hay que hacerlo. Y alguien tiene que interpretarlo. Yo tenía una muchacha muy enferma con una inflamación severa en la mama. La mando a hacerse una mamografía de urgencia. Y un año después viene a mi consultorio. Y yo veo en el récord, pero yo te hice una mamografía de... Ah, sí, pero mira, uno de los vecinos la vio y dijo que yo no tenía nada. Anda. O sea, no solamente lo indica y lo hace. Él se ríe cuando yo le salgo con un término del Gautier de los años 60. Él se ríe, está quedado. Yo, por ejemplo, yo sé que un médico que me hable del microbio en una época en que se habla de la bacteria, yo creo que yo creo que es la diferencia. Mira cómo ha cambiado la vida. ¿Cómo te diría? La teca de bacterias que tiene el laboratorio de la doctora Kelly. Ya hay 2.000 patógenos. 2.000, doctor. Y usted y yo creíamos que era estafilococo, estreptococo, neumococo, meningococo, Escherichia coli. 2.000 patógenos tienen ellos ya en reserva para hacer pruebas contra cualquier tipo. El cultivo, cuando tú y yo éramos muchachos, bacteriología era Marcelino Vélez Santana, ¿te acuerdas? Y el doctor Riante. Ajá. Y entonces eso es una cuestión de ponerlo ahí, sembrarlo y esperar 20 días para ver si da Petri, que naca. entonces sacaba eso de ahí y hacía un extendido y a los 22 meses, mira, William, era meningococo y el tipo había muerto. Era eso. Hoy te lo hacen y en 4 horas usando técnicas de inmunofluorescencia. Había una cajita Caja que de le Petri. ponían agar una gelatina que es como fértil, ¿verdad? Le sembraban ahí la cosita plástica transparente que se le pone como una gelatinita. Y entonces, después que nacía, entonces le ponían antibióticos de diferentes con una asa de alambre. Era tal cosa. Tú tomabas el pus y lo rayabas así, lo ponías en la nevera y venía 10 días después a ver qué estaba creciendo. ¿Qué creció? Eso le pasó a Pasteur también. Sí. Pasteur estaba jugando con eso. Lo dejó y se fue de vacaciones. Y cuando vuelve a las 2 semanas, no sé si eran 2 semanas en Francia en esa época, dice, pero mira, aquí creció bacteria en toda parte, menos ahí. ¿Qué pasó ahí? Había un hongo ahí que no dejaba que la bacteria creciera. Y así nace el esquema del penicillium, la penicilina. Qué bien. Bien, vamos a una pausa.